Hoy les traemos las películas imperdibles en este Halloween. Diga. Hola. Welcome. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Como primera película que les traemos es El Show de Horror de Rocky, dirigida por Gene Sharman. El Show de Horror de Rocky no es precisamente una película de terror, pero sin embargo siempre que la pasan en la tele es Halloween. Pero sin embargo siempre que la pasan en la tele Halloween, así que yo siempre asocio el Show de Horror de Rocky con terror. Esta película se trata de una pareja recién casados al que se les descompone el auto y terminan dentro de una mansión de un científico loco que crea lo que vendría a ser el hombre perfecto, que es Rocky. It's fabulously freaky. Y aparte es un musical. Antes de ser una película fue una obra de teatro de Broadway que pasó al cine. Es realmente muy buena y yo se las recomiendo. También les recomendamos Hocus Pocus, o como se conoce en Latinoamérica, Abracadabra, dirigida por Kenny Ortega. Hay un detalle sobre esta película, que es que Kenny Ortega también es el director de High School Musical y de Descendientes. Esta película está protagonizada por Beth Miller, Sarah Jessica Parker y Natina Shini. Es un clásico de Halloween. Yo siento que Disney la pasa todos los Halloweens y simplemente se trata de una nena que fue a pedir caramelos a la casa equivocada. No puedo decir más de esta película, siento que todo el mundo la vio y es clásico de Halloween. Así que es imperdible. Welcome. También les recomendamos El extraño mundo de Jack. Esta película no es dirigida por Tim Burton como todo el mundo piensa. Tim Burton solo es el creador de la historia en sí y de los personajes, sino que es dirigida por Henry Selick. Sin embargo, la parte buena del extraño mundo de Jack es una película tanto de Halloween como de Navidad. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? Sin embargo, yo la visualizo más en Halloween, así que tendrían que verla en Halloween. Halloween, así que la tienen que ver en Halloween, dijo ella. Yo doy por hecho de que la vieron, pero sin embargo, la historia es muy sencilla. Pasa Halloween, se acerca la Navidad, Jack termina en el mundo de Navidad, se roba la Navidad. Típico de Halloween. Sin embargo, se las recomiendo mucho. Y también pueden verla en Navidad, pero yo digo que la vean en Halloween. Como siguiente película que les recomendamos es Sinister o Siniestro. Esta película creo que es la única película de terror en este top. Está dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. Personalmente esa película me dio mucho miedo la primera vez que la vi. Creo que si la vuelvo a ver también me daría mucho miedo. Da mucho miedo esa película. La historia es muy sencilla, es un hombre que escribe libros de terror sobre hechos que pasaron en la vida real y termina mudándose a la casa donde pasaron asesinatos y no voy a decir más porque si no sería un spoiler, pero es muy buena y tendrían que verla. Y como última película que les recomendamos es Scream. Some scary movie. Like scary movies. Uh-huh. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Scream es un clásico de Halloween. Scream es un clásico de Halloween. Siento que tendrían que verla todo el mundo porque Halloween y Scream van de la mano como con el extraño mundo de Jack. Así que la historia es muy sencilla. Hay un asesino en una universidad. Muerte del espíritu. En fin. Hello, Sydney. Está dirigida por Wes Craven. Los protagonistas son Ned Campbell, Courtney Cox y David Arquette. Oh. Parece un cliente de Courtney Cox Arquette. No sabía. Si tenés una película para recomendarnos que es típica de ver en Halloween, nos la pueden dejar abajo en los comentarios.
Y si vieron mi cuello que está medio raro, es el apocalipsis zombie. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.